¿Qué sucede cuando pierdes absolutamente todo lo que amas? Cuando el suelo desaparece bajo tus pies y el mundo que conocías simplemente deja de existir. La mayoría de las personas colapsa. Se rinde. Abandona. Es natural. Es comprensible. Es lo que el mundo espera que ocurra cuando la tragedia golpea con toda su fuerza implacable. Después de todo, ¿cómo seguir adelante cuando tu mayor razón para vivir ya no está presente? ¿Cómo encontrar sentido cuando todo lo que daba significado a tu existencia te fue arrebatado sin previo aviso, sin piedad, sin explicación? Pero existe un camino diferente, uno que pocos conocen y aún menos tienen el coraje de recorrer. Un camino antiguo, forjado hace más de 2000 años por hombres que entendieron que la verdadera fortaleza humana no radica en la ausencia de tormentas, sino en la capacidad de permanecer firme cuando llegan. Como decía el emperador filósofo Marco Aurelio en sus diarios personales, nunca destinados a ser publicados, la verdadera fuerza de un hombre no se revela en los momentos de abundancia, sino en el vacío absoluto. Palabras escritas no en un aula de conferencias, sino en las trincheras de la vida, mientras enfrentaba pestes, traiciones y la muerte de varios de sus hijos. Esta es la historia de alguien que, como tú o yo, no pidió ser puesto a prueba. Alguien que nunca imaginó tener que demostrar tal resiliencia. Alguien común, con sueños comunes, planes comunes, inseguridades comunes. Y que enfrentó la peor pesadilla posible, contra todas las expectativas, incluidas las propias, encontró una paz que nadie puede arrebatar. No es una historia de superación heroica. No es un cuento motivacional sobre convertir limones en limonada. Es algo más profundo, más verdadero, más humano. Sigue leyendo. Lo que descubrirás en los próximos minutos no promete curas milagrosas para tus dolores, pero puede transformar completamente tu forma de enfrentar las pérdidas en tu propia vida. Porque, en algún momento, todos perdemos. La pregunta es, ¿qué hacemos después? El sol amanecía como cualquier otro día. Los colores del amanecer pintaban el cielo con tonos de naranja y rosa, indiferentes a lo que estaba a punto de suceder. Se había levantado temprano, como siempre. Preparó café mientras su esposa terminaba de arreglarse para llevar a su hija a la escuela. Besos rutinarios de despedida. Un te amo dicho casualmente, sin saber que sería el último. Un gesto de adiós desde la ventana mientras el auto se alejaba. La promesa de una cena especial esa noche para celebrar su aniversario de bodas. No sabía que sería el último amanecer de la vida que conocía. No había presentimientos oscuros ni señales del universo. Solo otro día común que, en cuestión de horas, se transformaría en el punto cero de una nueva y no deseada existencia. La llamada llegó mientras estaba en una reunión de trabajo. Número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo lo llevó a contestar. Palabras entrecortadas. Una voz oficial, mecánica, entrenada para dar las peores noticias. Lamentamos informarle, accidente en la carretera, colisión frontal, equipo médico en el lugar, hicimos todo lo posible. El mundo se ralentizó hasta detenerse. Los sonidos a su alrededor se volvieron apagados, como si estuviera sumergido bajo el agua. Su cuerpo se movía en piloto automático, levantándose de la silla, tomando las llaves, conduciendo al hospital, mientras su mente se negaba a procesar lo que ocurría. En cuestión de horas, su esposa y su hija, su mundo entero, simplemente dejaron de existir. 2 vidas apagadas por un conductor ebrio que cruzó al carril contrario. Un momento de distracción que destruyó décadas de un futuro planeado. El silencio que siguió fue ensordecedor. No el silencio pacífico de la soledad elegida, sino el silencio opresivo de la ausencia permanente. El apartamento, antes lleno de risas y conversaciones, ahora resonaba vacío, amplificando cada pequeño ruido, el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido del refrigerador, el goteo de un grifo mal cerrado. Los juguetes esparcidos por el suelo, la muñeca favorita con su vestido azul, el rompecabezas a medio armar en la mesita de centro, la mochila escolar abandonada cerca de la puerta.
Una taza de café a medio tomar en la mesa de la cocina, con la marca de su lápiz labial en el borde. El aroma de su perfume aún impregnado en la almohada. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos en la prisa del día a día ahora perforaban como esquirlas. Cada objeto, cada rincón de la casa, cada fotografía en la pared contaba historias que nunca tendrían nuevos capítulos. Sentado solo en la sala, no gritó. No rompió nada. No tuvo el descontrol emocional que tantas veces había visto en películas. Solo respiraba, o lo intentaba. El aire parecía demasiado pesado, como si se hubiera solidificado y sus pulmones tuvieran que hacer un esfuerzo sobrehumano para funcionar. Los vecinos trajeron comida. Los amigos llamaron. La familia llegó para los preparativos del funeral. Él respondía mecánicamente, agradecía la presencia, lidiaba con la burocracia de la muerte. Por fuera, una cáscara funcionando por inercia. Por dentro, un vacío absoluto. El mundo había desaparecido bajo sus pies. Y él estaba en caída libre, sin saber cuándo o cómo tocaría el suelo. O si siquiera había un suelo. Muchos esperan que el dolor profundo se manifieste en explosiones dramáticas. Gritos desgarradores, objetos rotos contra las paredes, colapsos públicos. Así es como las películas retratan el duelo, como un espectáculo visible, audible, innegablemente presente. Pero existe un tipo de sufrimiento que es silencioso. Que no pide escenario ni audiencia. Que corre subterráneo como aguas profundas, invisible en la superficie pero con la fuerza suficiente para erosionar montañas por dentro. En los días posteriores al funeral, una ceremonia que vivió como si estuviera observándola a través de un cristal empañado, las personas esperaban que colapsara. Lo observaban con esa curiosidad mórbida disfrazada de preocupación, aguardando el momento en que la represa emocional finalmente cediera. Se movía como un fantasma por la casa. Se despertaba, se bañaba, se vestía, comía cuando lo recordaba. Rutinas mecánicas de supervivencia básica, no de vida. Respondía mecánicamente a los mensajes de condolencias que no dejaban de llegar. Estoy bien, gracias por tu preocupación. Frases vacías, protocolares, que protegían tanto a él como a los demás del abismo que se abría entre las palabras y la realidad. Agradecía abrazos que no sentía. El contacto humano, antes reconfortante, ahora parecía distante, como si su piel se hubiera convertido en una barrera impermeable. Escuchaba palabras de consuelo que no llegaban a nada dentro de él. Sé fuerte. El tiempo cura todas las heridas. Están en un lugar mejor. Clichés bien intencionados que rebotaban en su armadura invisible. Algunos amigos más cercanos intentaban provocar alguna reacción. Llora, te hará bien. Desahógate, no lo guardes. Gritar alivia. Como si el sufrimiento tuviera un manual de instrucciones universal. Como si existiera una forma correcta de cargar lo incargable. Pasará, decían los que nunca habían perdido todo, con esa certeza peculiar de quien teoriza sobre abismos que nunca enfrentó. Pero él sabía, intuitivamente, que algunas cosas no pasan. No de la forma en que las personas imaginan. Transforman. Alteran la estructura molecular del alma. Rompen y se consolidan en formas diferentes, como huesos fracturados que, incluso tras una curación perfecta, nunca son exactamente iguales a como eran antes. El mundo exterior esperaba lágrimas, derrumbes, desesperación visible. Quería clasificar su dolor en etapas reconocibles de duelo para poder ofrecer el remedio adecuado para cada fase. Pero la taxonomía tradicional del sufrimiento, negación, ira, negociación, depresión, aceptación, parecía demasiado simplista para el territorio desconocido que ahora habitaba. Y entonces, unas 3 semanas después del funeral, algo extraño comenzó a suceder dentro de él. No fue una epifanía dramática ni una revelación espiritual. Fue casi imperceptible al principio. Un leve ajuste en la forma en que respiraba la realidad. Una aceptación primitiva e instintiva. Un susurro interno que decía, esto es. Simplemente es.
No era resignación derrotista. No era conformismo pasivo. Era algo más fundamental, más primordial. El reconocimiento visceral de que el universo había impuesto esta nueva realidad y que su resistencia interna, por más justificada que fuera, no cambiaría los hechos. Era el primer principio estoico manifestándose naturalmente, sin que él siquiera conociera el término, aceptar lo que no se puede cambiar. No por debilidad ni cobardía, sino como condición necesaria para cualquier forma de continuidad. Esta aceptación silenciosa no disminuía el dolor. No hacía la pérdida más soportable. Pero creaba un espacio mínimo, casi microscópico, entre él y el sufrimiento. Un espacio que, con el tiempo, podría crecer. Antes de la tragedia, era conocido por su planificación meticulosa. Amigos y colegas solían bromear sobre su necesidad de estructura, de previsibilidad. Siempre 3 pasos por delante, decían, medio admirados, medio divertidos con su organización casi obsesiva. Su vida era una obra maestra de ingeniería social y económica. Carrera estructurada con una progresión calculada, gerente a los 30, director a los 35, vicepresidente ejecutivo a los 40. Curva salarial proyectada en hojas de cálculo actualizadas trimestralmente. Inversiones seguras distribuidas en una diversificación estudiada, propiedades, acciones de primera línea, bonos gubernamentales, un poco de oro como protección contra la inflación. Plan educativo para su hija mapeado desde el preescolar hasta el doctorado, con ahorros específicos para cada etapa. Lista de universidades potenciales ya investigadas, aunque ella solo tenía 7 años. Cronograma de viajes para los próximos 5 años con su esposa, con destinos, costos estimados e incluso itinerarios preliminares guardados en carpetas cuidadosamente organizadas en la computadora. Todo calculado. Todo previsto. Todo bajo control. O eso creía. Ahora, casi 2 meses después del funeral, sentado en la oficina de su casa frente a las carpetas organizadas en su computadora, una verdad inescapable emergía como un volcán silencioso. El control era una ilusión. Una fantasía elaborada. Un castillo de naipes que había confundido con una fortaleza. Esos planes y proyecciones, que antes le brindaban consuelo y seguridad, ahora parecían dolorosamente ingenuos. Documentos de un hombre que pensaba que podía domar el caos fundamental del universo a través de hojas de cálculo de Excel y agendas sincronizadas. Pasó horas esa noche abriendo cada archivo, cada carpeta. No para torturarse, sino para ser testigo de la magnitud de su propia ilusión. El plan de universidad 2035 para su hija. El itinerario de jubilación 2045 con él y su esposa celebrando 30 años de casados en una casa junto al mar. Los objetivos financieros 2030 que incluían la compra de una segunda casa en las montañas para las vacaciones familiares. Futuros que nunca existirían. Fue entonces cuando, en un estante polvoriento de la biblioteca, encontró un libro antiguo de filosofía que había comprado durante una fase de interés por el pensamiento antiguo en la universidad. Nunca lo había leído completamente, solo lo había hojeado casualmente. Ahora, insomne a las 3 de la madrugada, comenzó a pasar sus páginas amarillentas. Epicteto, un esclavo que se convirtió en filósofo estoico, había escrito hace 2000 años: algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Entre las que dependen de nosotros están nuestros juicios, nuestras inclinaciones, nuestros deseos y aversiones, en resumen, nuestras propias acciones. Entre las que no dependen están el cuerpo, las propiedades, las reputaciones, los cargos y las personas que amamos. Las palabras atravesaron siglos para encontrarlo exactamente cuando lo necesitaba. Como si Epicteto, un hombre que nació esclavo y conoció el sufrimiento de cerca, estuviera sentado allí en la sala oscura, hablándole directamente a través de las eras. Recuerda, entonces, que si confundes lo que depende de otros con lo que solo depende de ti, si deseas lo que no está en tu poder, encontrarás obstáculos, tristeza, perturbación y culparás a dioses y hombres. Leyó y releyó el pasaje,
sintiendo cada palabra resonar dentro de él como el tañido de una campana profunda. No era consuelo lo que sentía, el consuelo sería una trivialización grotesca de su pérdida. Era algo diferente. Algo más fundamental. Era el primer destello de claridad. La comprensión de que toda su vida había sido construida sobre una premisa falsa, la de que la vida, en sus aspectos más esenciales, estaba bajo su control. La seguridad que sentía era solo una sensación, no una realidad. Un acuerdo tácito que el universo nunca había firmado. Un contrato unilateral que podía, y fue, roto sin previo aviso. Y en ese reconocimiento, paradójicamente, había un extraño consuelo. No el consuelo superficial de todo estará bien, sino el consuelo profundo de ver la realidad sin el velo de la ilusión. La libertad salvaje y aterradora de enfrentar el mundo tal como realmente es, no como nos gustaría que fuera. Era una verdad brutal, desnuda, sin adornos. Pero era la verdad. Y tras semanas vagando en la niebla de la negación y el shock, la verdad, aunque dolorosa, ofrecía un primer punto de apoyo sólido para sus pies. Hubo momentos, especialmente en las madrugadas, en los que el impulso de rendirse parecía irresistible. Las noches eran las peores. Durante el día, el mundo seguía girando, exigiendo su presencia mínima. Llamadas para devolver. Documentos para firmar. Decisiones básicas para tomar. La mecánica de la vida creaba una estructura externa que, aunque frágil, lo mantenía en movimiento. Pero en las madrugadas, cuando el silencio era absoluto y la oscuridad lo cubría todo como un manto pesado, no había distracciones. Solo él y el vacío. Acostado en la cama que ahora parecía inmensurablemente grande, el lado derecho permanentemente intacto, exactamente como ella lo dejó en la última mañana. Era en esas horas cuando el pensamiento llegaba. No como un grito desesperado, sino como un susurro lógico, casi reconfortante. ¿Para qué seguir? ¿Por qué soportar este vacío permanente? El pensamiento no llegaba cargado de emoción. No había dramatismo en él. Era una ecuación simple, sufrimiento interminable de un lado, descanso definitivo del otro. La solución parecía matemática, racional. Se sorprendía pensando en los detalles prácticos. El seguro de vida había sido pagado recientemente. Sus padres ya habían fallecido. Los pocos amigos cercanos lo entenderían eventualmente. No habría escándalo, solo una nota discreta en el obituario local. Falleció en su residencia tras un periodo de duelo profundo. El pensamiento visitaba su mente con una regularidad inquietante. 1, 2, 3 veces por noche. Llegaba como una solución lógica, casi racional. Un antídoto para el dolor que no disminuía. Una noche, unos 3 meses después del accidente, estuvo más cerca que nunca. Había encontrado, en un cajón de la cocina, un frasco antiguo de medicamentos para el insomnio que el médico le había recetado años antes, cuando trabajaba en proyectos estresantes. Lo colocó sobre la mesita de noche, junto con un vaso de agua. Se sentó en el borde de la cama, el frasco entre los dedos. Pero algo dentro de él, algo que no podía nombrar, resistía. No era esperanza. La esperanza implica una expectativa de mejora, de futuro. Y en ese momento, no podía visualizar ningún futuro. Tampoco era valentía. La valentía presupone una elección consciente frente al peligro. Y él se sentía más allá de las elecciones conscientes, operando en un nivel más primitivo de existencia. Era más básico, más fundamental. Era dignidad. Una voz interna, casi imperceptible, que decía, no así. No por impulso. No sin entender. Los estoicos llamaban a esto virtud innata, esa fuerza interior que permanece cuando todo lo demás ha sido arrebatado. La capacidad humana fundamental de elegir una respuesta, incluso en las circunstancias más extremas. Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió sobre este mismo fenómeno: todo puede serle arrebatado a un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas,
elegir la propia actitud en cualquier conjunto de circunstancias. Volvió a guardar el frasco en el cajón. No como un acto de valentía o esperanza, sino como una afirmación silenciosa de su humanidad esencial. En las semanas que siguieron, comenzó a darse cuenta de que, incluso en el apogeo del dolor, todavía tenía opciones. Pequeñas, casi insignificantes, pero significativas. Levantarse o quedarse en la cama. Comer o no comer. Ducharse o descuidar la higiene un día más. Contestar o ignorar la llamada de un amigo preocupado. Abrir las cortinas para dejar entrar el sol o permanecer en la penumbra. Respirar conscientemente o rendirse al pánico que ocasionalmente apretaba su pecho como un torno. No actúes por impulso, enseñaba Epicteto en sus disertaciones. Retrasa tu respuesta. Date tiempo para reflexionar. Incluso cuando el impulso parece ser la única salida posible. Especialmente cuando el impulso parece ser la única salida posible. Comenzó a crear pequeños rituales para los momentos en que el impulso de rendirse se volvía más fuerte. Se levantaba de la cama, incluso a las 3 de la madrugada. Encendía una vela en la mesa de la cocina. Preparaba una taza de té con gestos deliberadamente lentos. Observaba el vapor subiendo en espirales delicadas. Sentía el calor de la taza entre las palmas de sus manos. No para sentirse mejor. No para superar o seguir adelante, como sugerían los consejeros bien intencionados. Solo para estar presente. Para ser testigo de su propia existencia, aunque dolorosa. Y así, día tras día, noche tras noche, elegía solo el siguiente paso. Nada más que eso. No pensaba en semanas, meses o años por delante. Solo el próximo minuto, la próxima hora. Una respiración a la vez. La ira llegó 3 meses después. No como una explosión repentina, sino como una marea que sube lentamente, imperceptible al principio, hasta que de repente te das cuenta de que la arena bajo tus pies ha desaparecido y estás siendo arrastrado hacia el océano. Despertó un martes cualquiera y sintió algo diferente. Una presión en el pecho, un calor en la base del cráneo. Una energía inquieta que recorría sus brazos como electricidad de bajo voltaje. No reconoció de inmediato qué era, tan desconectado estaba de sus propias emociones, navegando desde hacía meses en el limbo gris entre la existencia y la rendición. Fue al preparar el desayuno que la taza se le escapó de la mano y se estrelló contra el suelo. Y algo dentro de él también se rompió. Ira. Pura, primitiva, abrumadora ira. Ira contra el conductor ebrio que causó el accidente, un hombre de mediana edad que sobrevivió con solo rasguños y ahora aguardaba juicio en libertad. Un hombre que, según los informes locales, ya tenía 2 multas anteriores por conducir bajo los efectos del alcohol. Ira contra el sistema judicial que permitía que personas así permanecieran libres para destruir vidas inocentes. Ira contra los médicos que no pudieron salvar a su familia, aunque racionalmente sabía que hicieron lo posible. Ira contra los amigos que ahora evitaban mencionarlas, como si su esposa y su hija pudieran ser borradas de las conversaciones para no causar incomodidad. Ira contra el universo y sus leyes arbitrarias, que parecían favorecer el caos y la destrucción en lugar del orden y la preservación. Ira contra Dios, si es que existía un Dios, un ser supuestamente omnipotente que permitió tal atrocidad. Y bajo toda esa ira dirigida hacia afuera, una corriente más profunda y aterradora, ira contra sí mismo. Por no haber insistido en que se quedaran en casa esa mañana. Por haber sobrevivido cuando ellas no lo hicieron. Por estar aquí, respirando, mientras ellas habían sido reducidas a cenizas en urnas ornamentadas. La ira no llegó como una visitante pasajera. Se instaló como una presencia constante. Un zumbido de fondo en cada momento despierto. Un peso adicional en cada gesto cotidiano. Se sorprendía conduciendo peligrosamente rápido en las autopistas. Respondiendo con aspereza a las gentilezas de extraños. Rompiendo objetos al azar en la casa en momentos de frustración. Cerrando puertas de golpe. Golpeando paredes hasta que los nudillos le sangraban.
comportamientos que nunca habían formado parte de su carácter, acciones que no reconocía como propias. Fue durante una de esas explosiones, después de haber roto un portarretratos con la foto de su boda, que ocurrió algo extraño. Jadeante, con los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo, se vio a sí mismo como si estuviera flotando por encima de la escena, observándose con una claridad súbita y perturbadora. Y se dio cuenta de que estaba siendo consumido. Que la ira, por más justificada que fuera, se estaba convirtiendo en su identidad. Que la línea tenue entre sentir ira y ser la ira estaba desapareciendo rápidamente. Fue entonces cuando recordó un pasaje del libro de filosofía estoica que había estado consultando ocasionalmente. Cuando alguien te provoca a la ira, sabe que es tu propio juicio el que te provoca. Epicteto. No era una condena a la ira en sí. Los estoicos no negaban las emociones humanas naturales. Era una invitación a la responsabilidad por lo que hacemos con esas emociones. Comenzó a observar esa ira crecer dentro de él como observaría una tormenta a través de una ventana. Estaba allí, poderosa y devastadora, pero no necesitaba convertirse en la tormenta. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, escribió Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Comenzó a crear ese espacio deliberadamente. No era fácil. Requería una vigilancia constante, un tipo de atención que nunca había necesitado ejercitar antes. Cuando la ira surgía, y siempre surgía, varias veces al día, no la reprimía, como si fuera algo vergonzoso o indigno. Tampoco se entregaba a ella, como si fuera una fuerza incontrolable de la naturaleza. Simplemente la observaba. Daba un paso mental hacia atrás. La presenciaba. Sentía su calor, su presión, su urgencia. Notaba cómo afectaba su respiración, acelerándola. Cómo tensaba sus músculos, especialmente en la mandíbula y los hombros. Cómo dirigía sus pensamientos hacia escenarios de venganza, confrontación o autodestrucción. Y entonces, conscientemente, elegía transformarla en presencia. En atención al momento presente. En la percepción clara de que la ira era una reacción comprensible a la injusticia sufrida, pero no una sentencia perpetua. No luchaba contra la ira, ni se identificaba con ella. Solo la reconocía como una parte temporal de su experiencia. Un visitante poderoso, pero aún así solo un visitante en su conciencia. Con el tiempo, la ira no desapareció. Seguía allí, poderosa y real. Pero dejó de controlar sus acciones. Dejó de definir quién era. Se convirtió en una energía que, en lugar de consumirlo, comenzó, sorprendentemente, a moverlo en una dirección inesperada. Fue a principios de la primavera cuando se dio cuenta, estaba respirando de nuevo. No solo el automatismo fisiológico, el inflar y desinflar de los pulmones que continúa incluso durante el sueño, incluso durante la desesperación más profunda. Era la respiración consciente de quien está presente. De quien, contra todas las probabilidades, aún habita su propio cuerpo, su propia vida. El invierno había sido brutal. No solo por el frío exterior, sino por la congelación interna que parecía haber alcanzado cada célula de su ser. Los días cortos y las noches largas reflejaban su estado de ánimo, una oscuridad que parecía no tener fin, interrumpida solo por breves momentos de luz pálida e insuficiente. Pero entonces, una mañana de principios de abril, notó un detalle que habría parecido trivial para cualquier otra persona: el canto de los pájaros que regresaban tras la estación fría. Un sonido que siempre había estado allí, pero que durante meses no había logrado registrar. Estaba en el balcón, envuelto en una manta, con una taza de té entre las manos, un hábito que había desarrollado para reemplazar el café que ahora solo traía recuerdos dolorosos. El sol amanecía, tiñendo el cielo con suaves tonos de naranja. Y los pájaros cantaban. Respiró profundamente, sintiendo el aire fresco de la mañana llenar sus pulmones. Y algo se movió dentro de él. No era felicidad, estaba lejos de eso.
Ni siquiera era paz. Era más básico, presencia. La simple constatación de estar allí, en ese momento específico, bajo ese cielo, escuchando esos sonidos. Pequeños hábitos comenzaron a estructurar sus días, formando un andamiaje invisible que sostenía su existencia aún frágil. Despertarse antes del amanecer, cuando el mundo aún dormía y el silencio no parecía tan acusador. Sentarse en silencio durante 20 minutos, no como una meditación formal, sino como un espacio para simplemente ser. Observar los pensamientos como nubes que pasan, algunos oscuros y tormentosos, otros más ligeros, todos transitorios. Prepararte con gestos deliberados, midiendo las hojas con precisión, esperando el tiempo exacto de infusión, sintiendo el aroma antes del primer sorbo. Ritualizando lo cotidiano, encontrando significado en los gestos más simples. Caminar por el parque cercano, siempre por el mismo recorrido, observando detalles que antes pasaban desapercibidos, la textura específica de un árbol determinado, el patrón de las grietas en una acera antigua, la forma en que la luz se filtraba a través de las hojas creando patrones danzantes en el suelo. La disciplina es el puente entre los objetivos y los logros, decía un antiguo proverbio estoico que había encontrado en sus lecturas cada vez más frecuentes de textos filosóficos. Pero descubrió algo desconcertante: no tenía grandes objetivos. No podía visualizar un futuro que deseara alcanzar. Los sueños y ambiciones que antes lo impulsaban parecían pertenecer a otra persona, a una vida anterior. Entonces, por ahora, solo estaba la disciplina en sí, el rigor de una rutina simple que ofrecía estructura cuando todo lo demás parecía caótico. Era como aprender a caminar de nuevo después de un grave accidente, cada paso consciente, deliberado, centrado en el proceso, no en el destino. En su cuaderno, comenzó a registrar pequeñas observaciones diarias. No un diario emocional, aún no tenía palabras para el torbellino interno, sino anotaciones objetivas sobre el mundo exterior. Hoy las primeras hojas en las ramas del roble. Lluvia fina toda la tarde. Sonido constante en el tejado. El gato del vecino durmió en el alféizar de mi ventana. Cielo excepcionalmente claro por la noche. Pude identificar a Orión. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, había practicado algo similar en sus diarios personales, que más tarde se convirtieron en el libro Meditaciones, reflexiones simples sobre la naturaleza de la realidad, observaciones del cotidiano que revelaban verdades más profundas. En el silencio de la mañana, en la repetición de los gestos cotidianos, en las caminatas solitarias, en las breves anotaciones sobre el mundo, algo estaba siendo reconstruido. No una nueva vida. Sabía que la vida anterior estaba irremediablemente perdida. Ni siquiera una nueva identidad, seguía siendo quien siempre había sido, solo irreconociblemente transformado por el dolor. Era algo más fundamental, la capacidad de estar presente. De habitar el momento sin ser destruido por él. De respirar conscientemente el aire de este mundo que seguía girando, indiferente a su tragedia personal. No era cura. No era superación. Términos como esos parecían ofensivos en su simplicidad reductiva. Era solo existencia consciente. El reconocimiento de que, por razones que no comprendía completamente, seguía aquí. Respirando. Presente. Y por ahora, eso tenía que ser suficiente. El tiempo no cura todas las heridas, escribió Séneca. Lo que cura es lo que hacemos con el tiempo. 6 meses después de la pérdida, encontró el coraje para abrir el álbum de fotos familiares. Las primeras tentativas fueron breves, dolorosas. Pero gradualmente, logró permanecer más tiempo. Observar cada imagen. Recordar cada momento. Y percibió una transformación sutil, las memorias aún cargaban tristeza, pero no el mismo desespero desgarrador. No lamentamos a los muertos porque sufrieron una injusticia, argumentaba Séneca, sino porque los extrañamos. La añoranza permanecía. La injusticia de la pérdida prematura también. Pero al revisitar las memorias repetidamente, con intención y presencia,
comenzaban a nutrir en lugar de destruir. Las fotografías que antes provocaban derrumbes ahora traían una sonrisa melancólica, un calor distante. Aprendía a mirar hacia atrás sin ser consumido por el pasado. Nadie percibía lo que estaba sucediendo. Para el mundo exterior, seguía siendo aquel hombre que perdió a su familia. El objeto de compasión en los encuentros sociales. El recordatorio vivo de la fragilidad de todo. Las miradas de lástima lo seguían. Las conversaciones aún se interrumpían cuando se acercaba. Pero internamente, algo se transformaba. El respeto por sí mismo, el que se derrumba primero cuando somos devastados, resurgía lentamente. No era orgullo ni vanidad. Era más fundamental, la dignidad de quien enfrenta lo inenfrentable. Marco Aurelio escribió en sus diarios personales: es posible ser infeliz y mantener la dignidad. Es posible estar en medio del naufragio y no perder la nobleza interior. La paz no llegó como una epifanía dramática. No hubo un momento de iluminación repentina. Llegó silenciosamente, como el amanecer que solo percibimos cuando ya está claro. El primer aniversario de la tragedia llegó y pasó. El mundo seguía su curso implacable. Los amigos tenían hijos. Los colegas recibían ascensos. Los vecinos se mudaban de casa. Durante mucho tiempo, esa continuidad pareció una ofensa personal. ¿Cómo podían todos seguir adelante cuando su mundo se había detenido? Pero ahora comprendía, la rueda del tiempo nunca deja de girar. Y él también podía seguir, no adelante, como sugieren los clichés, sino simplemente seguir. Sin grandes expectativas. Sin planes detallados para el futuro. Solo un paso tras otro. Más firme, más consciente. El verdadero viaje de descubrimiento, escribió Marcel Proust, no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Sus ojos habían cambiado. Veían más profundamente, más honestamente. No era felicidad lo que sentía. Era algo más sustancial, presencia auténtica. Algo inesperado comenzó a surgir en el segundo año, un extraño sentido de libertad. Cuando pierdes lo que más amas, cuando enfrentas tu peor pesadilla y sobrevives, algo cambia fundamentalmente. El miedo pierde su poder. Quien ya descendió al infierno no teme más a los demonios, decía un antiguo proverbio estoico. Se sorprendía tomando decisiones que jamás habría considerado antes. Abandonó la carrera corporativa para trabajar en un proyecto social que ayudaba a familias en duelo. Vendió la casa grande para vivir en un apartamento sencillo cerca del mar. No porque la vida es corta, como dicen los clichés motivacionales, sino porque había descubierto una verdad más profunda: la verdadera seguridad no está en las posesiones, el estatus o las relaciones. Está en la capacidad de estar presente independientemente de las circunstancias externas. La libertad, escribió Epicteto, no es conseguir lo que quieres, sino desear lo que tienes. E increíblemente, en el vacío de la pérdida, encontró el espacio para ser más auténticamente él mismo. En una tarde común, sentado en el balcón observando la puesta de sol, fue sorprendido por un pensamiento. No cambiaría nada de lo que pasó. No porque no las extrañara. La añoranza permanecía, constante como su propia respiración. Sino porque ahora comprendía que el dolor se había transformado en algo valioso: sabiduría. No la sabiduría intelectual de los libros, sino la sabiduría encarnada. Aquella que se manifiesta en el modo de estar en el mundo. Sus interacciones con otras personas habían cambiado. Escuchaba más profundamente. Percibía el sufrimiento escondido detrás de las máscaras sociales. Ofrecía presencia auténtica en lugar de consejos vacíos. La verdadera sabiduría, decía Zenón de Citio, fundador del estoicismo, es saber qué ignorar. Y él había aprendido a ignorar mucho: opiniones ajenas, expectativas sociales, anhelos de reconocimiento, miedo al juicio. Lo que quedó fue una claridad sorprendente sobre lo que realmente importa: estar verdaderamente presente para sí mismo y para los demás.
3 años después de la tragedia, un amigo le preguntó durante una cena: ¿encontraste la paz? La pregunta lo tomó por sorpresa. No porque fuera difícil de responder, sino porque la respuesta era obvia para él, aunque difícil de explicar para quien no había recorrido un camino similar. Sí, respondió simplemente. Pero no es la paz que las personas imaginan. No era la ausencia de dolor. La añoranza aún lo visitaba regularmente. No era una alegría constante. Había días grises, momentos de desánimo. No era un estado permanente de tranquilidad. La vida seguía con sus desafíos cotidianos. Era algo más profundo, la capacidad de estar en paz incluso cuando no había razones externas para ello. La verdadera paz, escribió Marco Aurelio, no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de ecuanimidad en medio de cualquier situación. Había perdido todo lo que amaba. Y en ese vacío, se encontró a sí mismo. La historia de este hombre no termina con un final feliz en el sentido convencional. No hay un nuevo amor que curó sus heridas. No hay conquistas extraordinarias que compensaron su pérdida. Solo hay un ser humano que, frente a lo peor, eligió el difícil camino de la transformación interior. Como decía Epicteto, las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan a sí mismo. La vida, en su sabiduría implacable, a veces nos quita todo, no para destruirnos, sino para enseñarnos que somos realmente más allá de nuestras posesiones, relaciones e identidades. Y en ese descubrimiento está la verdadera fuerza humana. Si esta historia tocó algo en ti, si despertó reflexiones sobre tus propias pérdidas y desafíos, compártela con alguien que pueda necesitar este mensaje hoy. Deja tu comentario sobre cómo lidias con las pérdidas en tu vida. Dale me gusta a este contenido y suscríbete para más historias que inspiran la transformación interior. Porque el mayor viaje que podemos emprender no es aquel que nos lleva a conquistar el mundo, sino el que nos conduce al centro de nosotros mismos.